Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Hola queridos hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Ya hemos regresado de la campaña que fuimos a dar a Villahermosa, Tabasco, específicamente en Cucuyulapa. Un lindo lugar, una linda iglesia y una campaña exitosa. Saludos a los de Cucuyulapa. Hace muchos años yo saludaba a los hermanos y les decía, buenas tardes pecadores, buenos días pecadores. Y durante 3 o 4 años lo hice y resulta que a mí me conocieron como el pecador. Hasta que luego cambié y ahora decía yo, buenos días santos hermanos, santas hermanas. Y luego cuando iba al templo y predicaba siempre comenzaba diciendo, Dios es bueno, bueno es Dios. Y en esta ocasión los saludo en el nombre del Señor. Los invito a que hagamos oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque desde tu trono, tus ojos preciosos nos ven, nos califican y nos das la ayuda necesaria, sobre todo en tiempos de persecución, de peligro y de pandemia. Te rogamos que nos bendigas para estudiar cómo es que Jesús es el ancla de cada uno de nosotros, de nuestra fe y de nuestra alma. Acompáñanos, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 7 que se titula Jesús, el ancla del alma. Yo creo que ustedes saben lo que es un ancla. Si han viajado en un barco chico o grande, saben que el ancla es un fierro muy grande, así con puntas, que cuando el barco va en el mar y se detiene en el lugar que quiere estar, arrían las anclas y por todos lados caen anclas y esas anclas se clavan en el fondo del mar y entonces detienen el barco para que no avance, no vaya hacia adelante. Cualquier barco de cualquier tamaño. Y en esta ocasión, cuando vamos a estudiar que Jesús es el ancla del alma, pues nos quiere decir que cuando nosotros utilizamos ese ancla, nuestro corazón, nuestra vida y experiencia queda firme. El versículo de memoria dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, o sea, en el lugar santísimo, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la lección pasada estudiamos cuál es la diferencia entre ser sacerdote bajo la orden de Melquisedec y la de Aarón. Hemos dicho en el pasado que el libro de Hebreos es un sermón. Vamos a imaginarnos que Pablo está predicando un sermón que lo titula Jesús, el ancla del alma. Pero también dijimos que el libro de Hebreos es un diálogo, una mesa redonda, una plática, y como ustedes ven aquí detrás, las sillas, imagínense que ahí estamos sentados, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Pablo, algunos hebreos, usted y yo, y vamos a escuchar lo que ellos dicen, lo que ellos preguntan y lo que ellos responden. En esta ocasión vamos a encontrar también algunas verdades importantes que se desprende de esta lección. En Hebreos 5 y 6 se presenta cómo San Pablo interrumpe la exposición teológica sobre Jesús, el sumo sacerdote, que actúa a nuestro favor. Pablo inserta allí una advertencia muy dura sobre el peligro de apartarse de Cristo. La iglesia de Jerusalén, a la que son los destinatarios de la carta a los hebreos, en ese tiempo corría un gran peligro por descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Además de ese riesgo,
A Pablo le preocupaba que en la iglesia de Jerusalén y en algunos miembros estaban perdiendo el sentido de espiritualidad. Debido a las situaciones difíciles que afrontaban, persecución, hambre, desempleo, la inasistencia al templo, y que por todo eso podría suponerse que algunos hayan dejado de creer, hayan dejado de ser fieles a Dios y ya su experiencia cristiana estaba dañada. ¿No es este el peligro que corremos nosotros también? Desanimarnos a causa de las pruebas que tenemos y apartarnos de Cristo. Esta pandemia terrible, nosotros que calculamos y nos damos cuenta de lo que está pasando, de acuerdo a quienes se conectan, de acuerdo a quienes asisten a los templos y las pocas visitas que se hacen, nos damos cuenta que algo parecido está ocurriendo. Y a pesar de que en su sermón Pablo les dio una dura advertencia, en conclusión culminó con un afectuoso estímulo, como cuando nos aplican una inyección. Te duele, pero luego te soban. Es lo que hizo Pablo en el capítulo 5 y 6 de Hebreos. Ahí Pablo expresa fe en los lectores y también exalta a Jesús varias veces y repetidamente. En la parte del domingo se titula Gustar de la buena palabra. Aquí en Yucatán, donde yo vivo, se usa mucho la palabra gustar. Te preguntan, ¿ya gustaste tu refresco? ¿Ya gustaste tu pastel? ¿Ya gustaste tu comida? Y a veces otros dicen, ¿ya gustaste la película? Son expresiones muy locales aquí en el sureste. Pero gustar de la buena palabra tiene un significado muy importante para Pablo. En esta sección vamos a analizar varios conceptos muy importantes como el haber sido iluminados. Eso significa, en pocas palabras, haber experimentado la conversión. Una persona iluminada es una persona que dejó el mundo, se bautizó y se entregó a Cristo. Al hablar de los iluminados, no es otra cosa, Se refiere a aquellos que se apartaron de las tinieblas, o sea, del poder del diablo, e ingresaron a la luz de Dios. Esto implica que experimentaron la liberación del pecado y también de su ignorancia. Les dijo Pablo, gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estas son expresiones sinónimas. El don de Dios se refiere a su gracia y al Espíritu Santo, a través de quien Dios nos imparte su gracia. Aquellos que han gustado del Espíritu Santo han experimentado la gracia de Dios, gracia que incluye el poder para cumplir su voluntad. Estos hermanos aceptaron a Jesús como su Salvador y fueron bautizados, usted sabe. Gustar de la buena palabra de Dios es experimentar de manera personal la verdad del Evangelio. Y cuando habla de los poderes del siglo venidero, se refiere a los 3 milagros que Dios realizó en ellos. A saber, vamos a ver cuáles son los 3 milagros. En primer lugar, el milagro de la resurrección. Fue impactante ver a Jesús resucitado y a muchos que resucitaron juntamente con él. También es muy impactante que esas personas, así como eran impíos, fueron transformados en su cuerpo y empezaron a gozar la vida eterna. Esos 3 milagros fortalecieron la fe de los hebreos, pero ahora que estaban sufriendo, como que algunos estaban batallando para ser fieles y finalmente pareciera que algunos se apartaron o apostataron. Si los creyentes han comenzado a gustar de la resurrección, de la transformación del cuerpo, de su vida, desde ahora es porque ya comenzaron a disfrutar de la vida eterna desde este presente. Pablo probablemente tenga en mente al pueblo de Israel en el desierto, pueblo que experimentó la gracia de Dios, su salvación,
porque la generación del desierto fue iluminada. Cuando decimos fue iluminada, porque tenía la columna de fuego en la noche y además recibió cada mañana el don del pan celestial, el maná. Y los israelitas también experimentaron la recepción del Espíritu Santo. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero en los prodigios y señales realizados de manera portentosa en la liberación que tuvieron en Egipto. Sin embargo, Pablo sugiere que así como Israel apostató de Dios, ustedes saben eso, los israelitas apostataron, pobrecitos. Así como ellos apostataron a pesar de las evidencias que Dios les dio, de su amor, de su poder, de que eran su pueblo elegido, los hebreos de Jerusalén corrían el peligro de que les ocurra lo mismo, a pesar de todas las evidencias que habían recibido. ¿Cuál ha sido, hermano, tu experiencia? Aún hayas recibido la bendición de la resurrección de Jesús, que te haya transformado y te acompañe todos los días. ¿Cuál es tu experiencia? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación, o sea, tu conversión? ¿Cómo se está desarrollando tu fe en Cristo, tu desarrollo, tu aceptación de Dios y tu bautismo? ¿Cómo se está desarrollando tu confianza en Dios? En el día de lunes vamos a estudiar, para algunos que pierdan la fe, les será imposible renovarse, porque han recaído en pecado. Eso dice Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte con el Espíritu Santo y saborearon el mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, o sea, estaban en el mundo, ya son cristianos y si recaen de nuevo, se van al mundo, ya no se les puede hacer volver a Dios, no se les puede renovar, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos, o sea, al vituperio. Qué importantes estos conceptos. ¿Cómo puede una persona crucificar a Cristo de nuevo? Porque es imposible renovarse. Los dirigentes judíos crucificaron a Jesús porque él, Jesús, representaba un peligro para la posición de ellos y su poder. Y que una vez que ha aceptado a Jesús como su Salvador, decide rechazarlo por medio de la salvación. Lo está crucificando de nuevo. Esa persona que abandona la fe está crucificando a Jesús de nuevo y exponiéndole al vituperio. Se niega a cederle el puesto en su corazón, el puesto principal a Jesús. Esta es la actitud contraria a la que nos pide Jesús. Él nos invita a ser crucificados, es decir, a hacer morir al yo y a llevar con él su vituperio. Aquel que no acepta que es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos, no puede ser renovado por arrepentimiento. En San Mateo 16, 24, Jesús dijo, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, ¿y qué más, hermanos? Y sígame. En Romanos 6, 6, Pablo dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no continuamos siendo esclavos del pecado. Y en Gálatas 2:20, ¿quién no se lo sabe? Porque en Cristo soy crucificado, y no vivo ya yo, mas vive ¿quién? Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en Él, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En Gálatas 5:24, Pablo agrega, los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa. Hemos crucificado nuestra naturaleza, no tenemos por qué volver a crucificar a Jesús
crucificamos nuestra naturaleza con todas las pasiones, con todos sus deseos. O sea, ya en mi vivir es Cristo. No es lo importante lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que Cristo quiere. Gálatas 6:14, Pablo dijo, en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, jamás se me va a ocurrir jactarme de otra cosa, sino de la cruz que nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo estaba crucificado con Cristo, pero ya no tenía nada que ver con el mundo, no tenía nada que ver con las cosas carnales. El texto original en griego dice la palabra que es imposible, dando a entender que es imposible que Dios restaure a los que recayeron, porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación. Nadie podrá ser salvo excepto a través de Jesucristo. Dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Todo esto Pablo está diciendo a la iglesia. Imagínense que estamos en un diálogo ahí sentados en las sillas. Y entonces Pablo pregunta, ¿y cómo puede recaer uno? ¿Y qué va a pasar con el que recae? Una pregunta muy interesante es, ¿qué asuntos dice Pablo que son imposibles? ¿Se acuerda? ¿Qué dice Pablo que es imposible? En primer lugar, Pablo dice, es imposible salvarse por otro medio que no sea por Cristo Jesús. También Pablo dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y lo que ya dijo el Señor, lo que ya hizo promesa, lo que ya juró, no son mentiras de Dios. También es imposible agradar a Dios sin, ¿se acuerdan cómo dice Hebreos? Porque es imposible sin fe agradar a Dios. Veamos un concepto muy interesante y poco entendido. ¿Qué significa crucificar nuevamente a Jesús? ¿Cómo está eso? ¿Qué significa? ¿Ya lo crucificaron allá en el Gólgota? ¿Qué significa crucificar a Jesús? Bueno, esta es una expresión figurativa, simbólica. No es real, material. Pablo cita indirectamente a Números 15, 30 y 31, donde se habla de aquel que peca con soberbia. Evidentemente, no está hablando de los pecados cometidos por descuido, por error, debilidad o por ceder a una tentación. No está hablando de eso. Crucificar a Cristo es la comisión de un pecado mucho más grave. Pablo está hablando del pecado de muerte, cuyas características son las siguientes. En primer lugar, pisotear al Hijo de Dios, o sea, rechazar a Jesús como su Señor, haciéndose él mismo como Señor sobre Jesús. Segundo lugar, no solo pisotear a Jesús, sino también tiene por inmunda la sangre de Jesús, la sangre del pacto, o sea, rechaza el sacrificio de Jesús. En tercer lugar, hace afrenta al Espíritu Santo y posiblemente ha cometido o va a cometer el pecado contra el Espíritu Santo o está a punto de cometerlo, ese pecado imperdonable. Escuche usted, querido hermano o hermana, la siguiente explicación clara y ejemplar. Cuando los dirigentes judíos, los religiosos, crucificaron a Cristo, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su autonomía y su gran supremacía. Por lo tanto, esperaban eliminar a Jesús como persona y así destruir a un enemigo poderoso y peligroso. De igual modo, el Evangelio desafía, ¿saben qué? La soberanía y la autonomía de cada uno de nosotros en el nivel más básico. Porque cuando tú te entregas a Cristo, ya tú no eres el soberano, ahora es Cristo. Entregarte a Cristo desafía nuestro yo, nuestra manera de pensar. Que cuidado, debemos hasta morir y creemos que lo que somos y pensamos es la verdad. Hay hermanos que llegan a pensar eso. Ignoran lo que dice la Biblia. Y ellos creen que lo que ellos dicen
Eso es la verdad. Y se atreven a contradecir la Biblia y a contradecir el Evangelio. En esencia, la particularidad de la vida cristiana es tomar, ¿qué cosa? Toma tu cruz y niégate a ti mismo. Negarse a sí mismo es permitir que sea Jesús el que fulgure en nuestra vida. Dice Dios, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Esto significa crucificar al mundo, también al viejo hombre o a la vieja naturaleza con todas sus pasiones y sus deseos. El propósito de la vida cristiana es que suframos, ¿sabe qué? Una especie de muerte. Y a menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios nos quiere dar. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha de muerte. Es una batalla difícil que muchas veces no se gana totalmente de una vez cuando te bautizas. Podemos deslizarnos. A veces hay hermanos que caen, que fallan, no se vuelven apóstatas, pero resbalan, caen. En la lección del trimestre pasado en Deuteronomio, yo les dije varias veces que por asunto de la pandemia, el desempleo, los problemas que ha acarreado esta maldición, hay hermanos que han fallado. ¿Y qué van a hacer? Se han deslizado. No crucifica a Cristo la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre. ¿Comprende? El que a veces falla no está sacrificando a Cristo, pero sí crucifica a Cristo la persona que después de haber experimentado la conversión y la salvación genuina, decide que Jesús es una amenaza para su tipo de vida, para la forma en la que quiere vivir, y entonces equivocadamente procede a terminar su relación con Cristo Jesús. Es decir, mientras el creyente no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. Aún no crucifica a Cristo. Aún no crucifica a Cristo. Escucha hermano, ¿qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Algunos hermanos, qué barbaridad. Una vez estaba yo bautizando en la pila bautismal y entró un hermano. Yo ya lo conocía y sabía que había sido alcohólico, pero ya había dejado de alcoholizarse. Y cuando él entró a la pila bautismal, le sentí un olor a alcohol. Y le digo, hermano, ¿qué pasó? Me dijo, pastor, fue la última. ¿Te imaginas? Ese hermano es posible que haya siguiendo bebiendo alcohol. Hay hermanos que tienen vicios secretos, escondidos. Hay hermanos que, por ejemplo, una vez una hermana me dijo, pastor, ¿qué hago? Ya tiene todo el año escolar. Fui a la escuela a las 6 de la mañana y vivía yo enfrente de la casa de ellos. Pero yo a las 6 no me despierto el sábado, no ando echando a la ventana. La hermana se iba a la escuela, a la universidad. Pero hay hermanos y hermanas que hacen travesuras. Pero ¿quién lo sabe? Los de la casa. En la parte del martes dice, no queda más sacrificio por los pecados de ese apóstata. La advertencia de Hebreos 6:4 al 6 es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos 10, 26 al 29. Puede usted leerlo en su Biblia. Ahí Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará y alejará a los apóstatas. O sea, quien dejó de creer en Jesús y se apartó de la iglesia. Esa persona se queda sin ningún medio para ser otra vez perdonado. Yo digo que posiblemente habrá cometido el pecado imperdonable, o sea, haber rechazado la intervención del Espíritu Santo. Porque cuando uno está en sus luchas, cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, entonces pones tu ancla, que es Cristo, y no se hunde tu barca. Recuerden que no puede ser perdonado una persona que no cree en Jesús. Mientras crees en Jesús puedes ser perdonado, pero cuando dejas de creer en Jesús, pues ya no le pides perdón y es así que no te perdona.
Saben que una vez, no le voy a decir dónde, pero teníamos una junta de miembros bautizados, que es llamada una junta administrativa de la iglesia. Llegué temprano y estaba sentado en el piano ahí tratando de hacer alguna cosa. Y de pronto llegó el secretario de la iglesia. Y vi que llegó con los libros y todos los materiales y me dijo: pastor, mire, aquí le dejo los libros, aquí le dejo todo esto. Yo renuncio a mi cargo de secretario. Es más, me estoy yendo con las prostitutas. El hermano se emborrachó. Al otro día lo fui a ver a su casa. Estaba bien borracho, con las consecuencias del alcoholismo. Y la esposa, pobrecita, avergonzada, me contó la experiencia del pasado, cómo el hermano bebía ciertos licores en secreto en su casa. Una vez se emborrachó y llamaron a 2 ancianos de la iglesia que fueron y lo perdonaron. Fíjese. Al poco tiempo se volvió a emborrachar, llamaron a los mismos ancianos, fue y lo perdonaron. Pero ahora él habló conmigo y es diferente. Yo no puedo perdonar a nadie, yo no soy el que perdona. Lo fui a ver para ver en qué lo podía ayudar, pero no se pudo. El hombre se había apartado de Dios, de la fe, había perdido sus valores cristianos. En otra ocasión fui a dar una campaña evangelística allá lejos, en un monte ahí al final de Tabasco. Y pues los hermanos se van a trabajar temprano, después del culto matutino se van, y yo me quedo a visitar a algunos hermanos que están en su casa. Pero siempre salgo a caminar, y como el pueblo no es grande, salí a caminar y observé que solo estaba el templo adventista y un templo católico. Una tarde, platicando con un hermano que llegó temprano de su trabajo, le dije: oye, así que solo hay un templo católico. Y me dijo: ¿sabe usted quién construyó ese templo? ¿Quiénes promovieron la construcción de un templo católico con ídolos y todo? Pues no sé. El hermano fulano y sotano eran dirigentes de la iglesia adventista, se apartaron de la iglesia adventista y construyeron un templo católico para la idolatría. ¿Cómo ve la conducta de esos hermanos? Yo creo que usted no ha hecho algo parecido. Yo creo que usted no ha apostatado. Además, ni Pablo creía que los hermanos judíos de Jerusalén habían apostatado. En Hebreos 10, 26 al 29, Pablo describió 3 situaciones en las que se mete una persona para no ser perdonado. El apóstol dice que todavía hay expiación por todo pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. O sea, después que te bautizaste y cometes algunos errores, puedes ser perdonado. Para eso Dios ha asignado a Jesús como nuestro abogado. Es por medio de Él que tenemos perdón de nuestros pecados, aunque ya hayamos sido bautizados. El pecado por el que no hay ningún perdón, no hay sacrificio ni expiación, San Pablo lo describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Esos no tienen perdón. ¿Qué significa eso? En primer lugar, la expresión pisotear al Hijo de Dios, que se registra en Hebreos 10, 29, describe el rechazo del gobierno de Jesús. Eso es pisotear a Jesús. Con el título Hijo de Dios, Pablo le recordaba a la iglesia que Dios ha entronizado a Jesús en su diestra y le prometió que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, pisotear a Jesús significa que el apóstata, el que se apartó de la iglesia, ha tratado a Jesús como un enemigo. En el contexto de Hebreos se puede deducir, en lo que respecta a la vida del apóstata, que ya ha quitado a Jesús del trono de su corazón. Saca a Jesús del trono y ¿a quién quiere que pone? A él mismo. Ahora ya no hace lo que a Dios le agrada, sino lo que a él le agrada. Come lo que a él le gusta, va donde le gusta, habla como él quiere y ya no se somete a Cristo. Él mismo ocupa el lugar del trono
un tremendo apóstata. Y a su vez, ¿dónde cree que coloca a Jesús? En el estrado de sus pies, donde él debiera estar. Esto es lo mismo que Lucifer quería hacer en el cielo. Y lo que el inicuo, dice 2 Tesalonicenses 2, o el dirigente del papismo, intentaría hacer en el futuro o en nuestros días. La segunda expresión que usa Pablo dice, ha profanado la sangre del pacto. Se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que ya no cree que la sangre de Jesús es el que lo compra, lo redime, lo purifica y lo salva. Ya no cree en los efectos y consecuencias de la sangre de Jesús. Implica que ya no cree que la sangre de Jesús lo compra, lo redime, lo purifica y lo salva. Ahora cree que la sangre de Jesús no tiene poder purificador. También la expresión ha insultado al Espíritu de la gracia. Esa expresión es muy poderosa. Esa palabra significa que ha insultado o ha ultrajado al Espíritu Santo, al Espíritu de la gracia. Insultar a Jesús es manifestar arrogancia. De la arrogancia pasas a la insolencia y de ahí a la soberbia. Este término es contrastante, o sea, significa fuertemente todo lo contrario a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, y podría cometer esa persona el pecado imperdonable. Insultar a Jesús implica que el apóstata ha respondido a la oferta de la gracia de Dios con un insulto. El Espíritu Santo lo está llamando e insulta al Espíritu Santo. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio y rechaza también al Espíritu Santo. En la lección del miércoles se titula Cosas Mejores. Después de esa fuerte y sincera advertencia que Pablo da en medio de su sermón o entre el diálogo que está teniendo con la deidad y los hermanos hebreos, le expresa a la iglesia de Jerusalén su confianza. Les dice que no cree que algún miembro de la iglesia haya apostatado todavía. ¿Usted qué piensa? Hay hermanos que durante esos 2 años de pandemia ya apostataron. Sí, yo puedo pensar que hay hermanos que trabajó un sábado. Puedo pensar que algún hermano hizo algo por allá. ¿Será que hay alguien que se ha apartado de la iglesia? ¿Que ha apostatado de la iglesia? Aún cree San Pablo que los hebreos son como la tierra que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Los anima diciéndoles, hay esperanza, yo no creo que sean tan malos. Esas personas recibirán la bendición de Dios, que es la salvación. En Hebreos 6, 9 al 12, Pablo enumera las cosas buenas que los hebreos han hecho y que siguen haciendo, y también explica lo que esto significa. Vamos a verlo. En primer lugar, los creyentes muestran su amor hacia el nombre de Dios, o sea, hacia Dios mismo, mediante servicio a los santos. Servicio a los santos. Estos no eran hechos aislados del pasado, que de vez en cuando lo hacen, sino son acciones continuas que se han repetido hasta el presente. Son personas que están ayudando a los pobres necesitados, pero constantemente. Han repetido hasta el presente las mismas acciones de bondad. Los actos buenos que no son continuos, los que no son continuos, sino esporádicos, no revelan el verdadero carácter de una persona, pero se nota que es un carácter defectuoso. La evidencia más importante del amor hacia Dios no son los actos religiosos o políticos, por así decirlo, sino son los actos de amor hacia los demás, especialmente hacia los necesitados. Y cuidado que hay necesitados. Tantos enfermos de Ómicron necesitan dinero, medicina, atención, necesitan ayuda física. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes escribiéndoles lo siguiente. Les dice, no os olvidéis de hacer el bien.
Hermanos, que nos conceden el gozo de escuchar este repaso, prestemos atención a lo que dice Pablo en Hebreos 6:12, donde le advierte a la iglesia diciéndoles: no se vuelvan torpes o perezosos. Dos cualidades que caracterizan a quienes no maduran y que están en peligro de apostatar. Les dijo Pablo: la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales. O sea, estar estudiando. Así no se mantiene la fe. Sino mediante actos de amor que demuestran que tienes fe. Si una persona que lee la Biblia y tiene fe, ¿cómo demuestra que tiene fe? Haciendo actos de amor. Pablo quiere que los oyentes de ese sermón o que los participantes de ese diálogo imiten mediante la fe, la paciencia que han heredado de las promesas. El apóstol ya ha presentado a Israel como un ejemplo negativo de aquellos que, por falta de fe y perseverancia, no entraron a la tierra prometida. Usted sabe eso. Millones de israelitas murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, cayeron, se deslizaron y dejaron de ser fieles. Por eso no heredaron la tierra prometida. Luego, Moisés presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que por medio de la fe y la paciencia, él sí heredó las promesas de Dios. La lista de las personas positivas se hace más larga, se amplía con personas que son mencionados en Hebreos capítulo 11. Y después culmina con Jesús en Hebreos capítulo 12 como el mayor ejemplo de fe y paciencia. Finalmente, notamos que nuestro texto clave de identidad, ¿cuál es? Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos. Todo eso son características de los adventistas fieles de los últimos días, como tú y yo. Miren, ustedes saben que a veces tenemos que dar, los dirigentes, los pastores, en los sermones, pues tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros oyentes, queridos hermanos. Y con esta actitud de Pablo, con esta advertencia que le da a los hermanos, no sea que se deslicen, que caigan, que apostaten, ¿qué podemos aprender respecto a advertir y animar a los demás? ¿A quién debemos advertirle? ¿A quién debemos animarle? Si usted sabe de alguna hermana que está en peligro de deslizarse, pues vaya a verlo, platique, para que esa persona escuche su consejo, su apoyo, y no sea parte de Jesús y de la iglesia. El día jueves estudiamos la parte que se titula Jesús, el ancla del alma. Repito, ¿qué es un ancla? Averigua qué es un ancla, porque Jesús es el ancla del alma. Es aquel que se engancha para que nuestra barca no vaya en peligro. Y vamos a ver ahorita dónde está enganchada el ancla. Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y a la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. Lo hizo con las palabras escritas en Hebreos 6, 17 al 20. De una forma extraordinaria, Dios nos garantizó sus promesas y lo hizo de varias veces, de varias maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Según las Escrituras, los juramentos que Dios le hizo a Abraham y a David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios hacia Israel. Ustedes saben que quien hace un juramento es una persona menor a otra mayor. El menor le jura al mayor, pero aquí todo lo contrario. Dios es el que le jura a la raza humana, a Israel y ahora a los hebreos. Dios dijo su promesa, pero como no le creyeron, entonces para que le crean tuvo que jurar. Tuvo que hacer un juramento. Ustedes saben que cuando una persona te dice algo, a veces le dicen, ¿lo juras? Pues yo no espero que le pregunte, y Dios lo juró. Cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios
para Israel después de la apostasía con el becerro de oro. Moisés se refirió al juramento que Dios le hizo a Abraham. La fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. De igual modo, cuando el salmista intercedió ante Dios por Israel, reclamó el juramento que Dios le hizo a él mismo personalmente. Dios le dijo a David: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No mudaré mi pacto. Una vez he jurado, dijo Dios, por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Para que le crean, para que acepten su promesa, tuvo que jurar otra vez. Esto es muy extraordinario delante de todo el universo. Los ángeles y todos los seres celestiales pudieron ver a Dios mismo jurando: créanme, crean mi promesa. Para que le crean y le acepten su promesa, tuvo que jurar. ¿Entiende? Esto es extraordinario. Ver a Dios mismo jurando para que le crean. Según el Nuevo Testamento, ambos juramentos, el de Abraham y el que le hizo a David, se cumplieron en Jesús, porque es la simiente de Abraham y también ascendió y se sentó en el trono de David. En segundo lugar, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a la diestra en su trono. La ascensión de Jesús tiene un propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes, porque Jesús ascendió como un precursor por nosotros. Así la ascensión nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento de la muerte por todos nosotros, para que pudiera llevar muchos hijos a la gloria, a la casa del Padre. En presencia de Jesús, ante el Padre, Él es el ancla del alma. El hecho que Jesús está en el trono, Él es el ancla, que está agarrado del trono de Dios. Y nuestra situación no puede hundirse, no puede peligrar, porque Jesús, que es el ancla del alma, está afianzado, aferrado al trono celestial. Se ha sujetado al trono de Dios. El honor del gobierno de Dios está subordinado al cumplimiento de la promesa que nos hizo a través de Jesús. ¿Qué más seguridad necesitamos, hermanos? Hermano, ¿qué sientes cuando piensas que Dios te ha hecho un juramento? ¿Por qué ese solo pensamiento debería darte la seguridad de que eres salvo, aunque tú te sientas indigno? En la parte del viernes terminamos cuando la hermana Juay dice: la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. Hermanos, cuando vemos a los apóstoles de Dios, vemos a Juan y a Judas. Juan tenía defectos, Judas también tenía defectos, pero no eran más dramáticos ni serios que los de Juan. ¿Por qué Juan llegó a transformarse a la imagen de Jesús, mientras que Judas cometió el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la diferencia? En la lección de ahora encontramos el temor de Pablo. Hay hermanos que son muy fieles a pesar de la pandemia y de todas las consecuencias que ha traído esta experiencia maldita. Pero hay hermanos que de vez en cuando fallaron, se deslizaron. Pero también puede ser que hay hermanos que ya se apartaron del Cristo, de la fe y de la iglesia. Queridos hermanos, Pablo dice: para todos hay oportunidad, porque el que creyere y se arrepintiere tendrá perdón. Va a ser difícil que los hermanos que ya se apartaron, ya de la iglesia, porque tienen muchas dudas
acerca de Dios, porque han perdido la fe. Pues a ver qué pasa con ellos. Pero si usted resbaló, se cayó, hay perdón para usted. Bendito sea el Señor. Hay perdón. Doble sus rodillas y pídale perdón a Dios. Y se va a dar cuenta que Jesús siempre dice, vete y no peques más. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que tengan un lindo sábado y una linda semana. Misión TV los saluda. El ingeniero Flota, el ingeniero Carlos, le mandamos saludos. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, por favor, ayúdanos. No nos sueltes para que no cedamos a los errores. Menos, ayúdanos para no apostatar. Permite que cuando Jesús venga, nos encuentre fieles como los hebreos. Cariñoso Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón para saber qué procede en nuestro caso. Bendice, Señor, a los que han escuchado el repaso a través de este canal. Te suplicamos que nos ayudes para seguir siendo fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios es bueno. Bueno es Dios.